Esta es la Biblia que me hace falta en mi casa. Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches, Dixon, Janet, Heidi, Joana. Muy buenas noches. Vamos a orar. Señor, hoy colocamos esta noche en tus manos. Gracias por esta semana de santificación. Gracias por que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Espíritu Santo, en el momento en que Jesús más tribulación tenía, Señor, en el momento que Él estaba en el huerto de Getsemaní, donde sudaba sangre, gotas de sangre, en ese momento dice tu palabra que vino un ángel del Señor y le fortaleció. Hoy te pido, Espíritu Santo, que tú visites cada una de las personas que estamos en este lugar y que tú traigas ese fortalecimiento, que tú traigas esa paz, Padre, que sobrepasa todo entendimiento. Padre, el mundo produce aflicción y el enemigo produce aflicción, pero tu palabra dice que tú has vencido el mundo. Hoy declaramos, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, que tu palabra da frutos al 100%, Dios, que tu Espíritu Santo nos enseña todas las cosas que debemos aprender. Espíritu Santo, que el fuego tuyo consuma cada lucha, cada pleito, cada contienda, cada cosa que quiere robarnos la paz, Dios. En el nombre de Jesús declaramos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, Señor. Padre, que a través de los ayunos y la oración que se esté haciendo haya un rompimiento total de toda raíz de deshonra, de toda raíz de permisividad, de toda raíz de orgullo, de altivez y de arrogancia, y que al contrario tú produzcas la paz, Señor. Hoy bendecimos la vida de Jason, que pertenece a este grupo de oración, bendecimos la vida de Don Ulises, bendecimos la vida de Doña Inés, bendecimos la vida de André, Señor, que está conectado, Dios. Bendecimos la vida de Dixon, que está hoy acompañándonos, Señor, de Heidi, de Janet, de Joana Pérez, de Joana Barrera, Padre, y declaramos que tu Espíritu Santo hoy nos va a enseñar. Repite conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, hoy declaramos que tu palabra es una semilla que queda sembrada en mi corazón. Yo declaro que yo soy buena tierra, donde mi corazón hace que tu palabra produzca frutos al 100%. Espíritu Santo, enséñame, capacítame, prepárame, guíame, muéstrame el camino por donde yo debo andar. Jesús dijo que tú eres mi consolador, que tú eres mi paz, mi tranquilidad. Por favor, hoy conecto mi espíritu al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo me conecte con Jesús y yo pueda recibir del pan de vida, que es Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a tener un tema, se llama debo quitar toda permisividad de mi vida. ¿Cómo se llama? ¿Cómo debo quitar mi permisividad en mi vida? Debo quitar de mí toda permisividad. Entonces vamos a abrir la Biblia en Jueces. Jueces capítulo 13. Jueces está en el Antiguo Testamento, en los primeros libros de la Biblia. Jueces capítulo 13. Amén. Y la prima Janet me puede colaborar con 1 Corintios 9:24. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios? Bueno, empecemos con Jueces. Jueces capítulo 13, del 2 al 7. ¿Sí lo tiene? A ver, es Jueces. Entonces, el capítulo 13. El versículo 2. El título que tienen ahí es El nacimiento de Sansón.
Y dice lo siguiente, dice, en el versículo 2 dice, había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Y a esta mujer le apareció un ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, no comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde el nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Amén. Amén. ¿Qué dice 1 Corintios 9:24? Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Tremendo. Ahora, cuando uno mira la vida de Sansón, ¿cómo se llama el tema? Debo quitar de mí toda permisividad. Cuando uno mira la vida de Sansón, qué tremendo. O sea, yo me pongo a mirar y a estudiar esa palabra y uno dice, qué tremendo que cuando uno, o antes de nacer, le escriban la vida cómo va a ser uno, ¿no? O sea, le digan, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquí, tú vas a hacer allá, de esto vas a vivir, o sea, le planifiquen todo un destino, todo un propósito. Y cuando Dios llamó a Sansón y lo puso en el vientre de la mamá, le planificó un destino. Cuando tú miras la palabra nazareo, significa separado para Dios o separado para un propósito. Y cuando Dios vio a la familia de Manoa, puso en él una semilla, pero a esa semilla le puso un destino, le puso un propósito, le puso una vida. O sea, Dios desde antes de estar él en el vientre ya le tenía toda una vida planificada. Y eso es estupendo, porque uno dice, ¿cuánta gente usted ve en la vida con plata, sin plata, con posesiones, sin posesiones? Pero gente que no sabe para dónde va, ni de dónde viene, ni a dónde va a ir. O sea, tú lo ves y usted dice, ¿y qué es lo que quiere? Y tú les preguntas, no sé si ustedes le han preguntado a esas personas, y usted dice, bueno, ¿y usted qué quiere ser? Hay unos que dicen, bueno, lo que Dios me ponga por delante, lo que la vida me dé. Otros dicen, no, yo quiero ser arquitecto. Y cuando tú los ves años más tarde, ya no es arquitecto, sino que se volvió fue ingeniero, o ya es taxista, o qué sé yo, cambió de profesión. Pero lo que uno menos encuentra es una persona con un destino ¿Para dónde va? escrito, planificado. Pero cuando tú empiezas a entender la palabra, empiezas a mirar que Dios a ningún ser humano lo creó sin propósito. Dios, cuando plantó el jardín, antes de plantar al hombre, le creó todo su destino, le creó todo su propósito, le creó todo lo que él iba a hacer. Y en ese momento Dios, cuando lo colocó ahí en el jardín, lo colocó a gobernar, lo colocó a dirigir, a mandar, a poder llevar algo bueno en su vida. Pero el hombre, por causa de su permisividad, perdió todo. Y una de las personas que uno ve en la Biblia, aunque hay muchos ejemplos, pero uno de los que más ve en la Biblia, que fue un hombre muy permisivo, una persona que perdió todo lo que Dios le había dado, que aún su propósito fue cortado, fue Sansón. Sansón, Dios lo llamó, y cuando Dios coloca en el vientre, y no es tan solo eso, si tú lees el capítulo 13, vas a ver que Dios fue tan bonito con esa familia, que Manoa vuelve y le ora a Dios y le dice, por favor, mándame otra vez el ángel para que me vuelva a hablar. Y Dios permite, escuche esto, que el mismo ángel, es que una cosa es que Dios te mande un ángel con una respuesta, pero Manoa pidió
que el mismo ángel que había hablado con la esposa viniera y le hablara a él. Y Dios le concedió la respuesta. Vino y le habló a él y le dijo, le confirmó la palabra. Y mira, algo tan sencillo. Cuando Dios colocó a Sansón en el vientre de su mamá, le dijo 4 cosas de las cuales él tenía que cuidarse. Primera, no tomar vino. Segunda, no cortarse el cabello de su cabeza ni cortarse la barba. Y cuarto, no tocar cosa inmunda. La gente piensa, cuando ven la historia de Sansón, que el poder de Sansón estaba en su cabello. Y bíblicamente no es así. Dios llamó a Sansón como nazareo. ¿Qué es nazareo? Nazareo era que era una persona separada para Dios bajo un pacto, ¿sí? Bajo un compromiso. Entonces cuando Dios lo llama bajo ese pacto, le dijo, no tomarás vino, no pasarás cuchilla por tu cabeza ni por tu barba, y no tocarás cosa inmunda, ¿sí? Cuando usted ve la última parte de Sansón, cuando a él le cortan el cabello, Sansón ya el pacto lo llevaba colgado de un hilo. Esto era lo último. Sansón en medio de una fiesta agarró y empezó y tomó vino por causa de unos amigos. Y él toma vino, y al tomar vino ya empezó a quebrantar el pacto que Dios le había dado. Después, cuando él hizo como una especie de competencia con unos amigos, en ese momento cuando hizo esa competencia, él dijo, el que me adivine este acertijo o el que me descubra este acertijo, yo le daré 30 prendas completas, trajes de hombre casi nuevos. Y el que no lo adivine, si pasados 7 días no me dicen el acertijo, entonces ustedes me darán las 30 prendas. Y los amigos sedujeron a la novia de él, a la prometida que tenía, para que ella hablara el corazón de él y lo llevara al punto donde él le confesara cuál era el acertijo. Y él se lo confesó a ella, ahorita lo vamos a ver. Entonces los amigos vinieron y le dijeron el acertijo. Cuando vienen y le dicen el acertijo, llega y dice, Sansón le toca salir, matar 30 hombres, quitarle la ropa, y los tocó estando muertos. Segundo quebrantamiento del pacto, no puedes tocar cosa inmunda, y cosa inmunda es tocar un muerto para los israelitas. Ya van 2, ¿sí? Entonces él va, agarra los trajes y se los lleva a los amigos. A la esposa, a la que era la prometida, se la entregaron a otro hombre. Al entregársela a otro hombre, Sansón viene todo lleno de rabia y quema una finca de los filisteos, y los filisteos por venganza agarran a la prometida de Sansón con el papá de la prometida y los queman todos. Y Sansón ahí ya empieza a perder todo lo que Dios le había dado. De ese pacto, que era lo único que quedaba, su cabellera. Quitarse la barba y la cabellera. Entonces lo de Sansón no significaba que él la fuerza o el poder, como la gente decía, estaba en el cabello. ¿En qué estaba la fuerza y el poder de Sansón? En el pacto, en que Dios lo había escogido. Pero cuando vemos la vida de Sansón, vemos una vida de permisividad. Vemos que fue un hombre que fue muy permisivo con sus vidas. Yo me acuerdo que en Bucaramanga conocí unos muchachos. Mira, esos muchachos estudiaron en Harvard, o sea, una de las mejores universidades, eran de mucho dinero. Eran muchachos que el papá aquí en Colombia les pagó una carrera de piloto de aviones. Ellos tenían más o menos como unas 8 katanas, no sé si saben qué es katana. Es motos Harley, de esas grandes. El nombre es katana, no, de la Harley, esas que son así grandotas, Harley Davidson, pero entonces la marca era katana. Tenían 8 motos de esas. Eran hombres muy, muy adinerados. Y tú los veías en el Parque de las Américas en Bucaramanga, a 3 hermanos consumiendo marihuana con todas las personas que estaban ahí. Y llegaba el papá en tremendas camionetas a buscarlos y se los llevaba. Y a los 3 días ellos estaban otra vez ahí. Entonces uno llegaba y les decía, venga, pero ustedes ¿qué quieren ser en la vida? Y nosotros, la verdad, nosotros lo tenemos todo. Y nosotros no necesitamos de estar con eso.
Nosotros necesitamos es estar aquí, pasarla chévere, estar contentos, alegres. Pasados unos años, uno de esos muchachos, el mayor, se vio envuelto en una pelea que hubo en una cancha. Y ese muchacho hoy en día, a pesar de todo el dinero que tiene el papá y que tiene la mamá y que tienen ellos, está preso. Ah, El otro hermano, ya estaba dañado. sí, y el otro hermano siguió consumiendo y consumiendo y sigue en la misma vida de consumidor de droga. Entonces uno ve a través de eso que las oportunidades Dios siempre se las ha presentado a ricos y a pobres, al que tiene mucha elocuencia como al que no tiene nada. Vemos deportistas, ejemplo, un deportista como que ya estaban hablando de Romario, y Romario estaba en su carrera deportista, y cuando empieza Romario su carrera deportista dice que de todos los equipos los echaban era por causa de que él no tenía disciplina, que era una persona indisciplinada, que era una persona que por más goles y buen futbolista que fuera, él en los equipos lo sacaban. Y él llegaba y le decía a los técnicos, no, es que yo no voy a venir a entrenar, yo vengo y hago 2 goles y listo. Ah, ¿qué tal? Y lamentablemente de todos los equipos lo sacaban por causa de su indisciplina. ¿Por qué les estoy contando eso? Porque cuando la persona es permisiva, cuando la persona no es radical, empieza a perder las oportunidades que tiene en su vida. ¿En qué fue permisivo Sansón? Sus pasiones lo dominaban. Miremos Jueces 14 del 13 al 20. Mira lo que dice Jueces 14. ¿14 qué? Del versículo 13 al 20. Mira lo que dice. Del versículo 2, perdón. Jueces 14, 2. Dice, y descendió Sansón a Timnat y vio ahí una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre, ¿qué dice en el versículo 13? 3 dice. Sus padres entonces le preguntaron, ¿por qué tienes que elegir como esposa a una mujer de esos filisteos que no conocen a Dios? ¿Es que no hay mujeres en nuestro pueblo entre los demás pueblos de israelitas? ¿Qué dice en el versículo 4, Heidi? ¿El 4? Pero Sí. tres. Ah, levanta un pedazo, ¿qué más dice? Pero Sansón insistió, esa muchacha es la que me gusta, vayan pedirla para que sea mi esposa. ¿Qué dice ahora en el 4, Heidi? En el 4, ¿sí? Sí. A su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. ¿Sí? ¿Qué dice en el 5, Yanesi? Y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Entonces lo que uno primero ve ahí es que Sansón era un hombre permisivo con sus emociones. En el pueblo de Israel estaba prohibido que un ser humano, o sea, que un israelita se casara o se relacionara con una mujer de otra tribu, de otro pueblo, y menos cuando los filisteos eran los enemigos número 1 del pueblo de Israel. Pero mira que Sansón insistió a su padre de que él quería a esa mujer. Entonces él era permisivo con sus emociones, era permisivo al querer, o sea, ¿cómo se puede decir? Se encaprichaba con algo, y hasta que no lo concedía, no quedaba contento, así supiera que era malo. Y así uno ve que hay personas en su vida sentimental que saben que esa persona le está produciendo un dolor, un malestar, le está produciendo un sentimiento que no es
pero a pesar de eso siguen encaprichados ahí. Y mira que el papá y la mamá le aconsejaron y le dijeron, mira, no es ahí, esa no es la mujer. Pero él, sus emociones, desde ahí, ya empezaron a dominar. Ya empezaron a predominar sobre él. Lo otro que empezamos a ver era que sus pasiones lo dominaban. Jueces del 13 al 14. Dice que él, en el versículo... ¿Del 13 al 14? O sea, devuélvete. Capítulo 14, perdón, versículo 9 dice, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino. Cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió hasta que habían tomado de aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre donde estaba la mujer de Sansón e hizo allí el banquete, porque allí solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, os propondré ahora un enigma. Si en los 7 días del banquete me lo declararéis y descifréis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los 30 vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y le oiremos. Entonces lo segundo que uno podía mirar era que a él lo dominaban sus pasiones. ¿Qué es cuando una persona lo dominan sus pasiones? Él era tan permisivo que él entendió que lo que estaba haciendo estaba mal, pero de todas maneras él siguió caminando hacia ello. Y por eso la Biblia en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino del pecador. O sea, cuando una persona persiste en hacer las cosas mal, es porque sus pasiones lo están dominando. Cuando una persona empieza a mirar que las pasiones empiezan a doblegarlos, esa persona automáticamente empieza a caer en permisividad. Ejemplo, es que tomarse una cerveza no es malo. La Biblia, y es que saben Biblia, ¿no? La Biblia dice, no os embriaguéis. La Biblia no dice que no debo tomar una cerveza. Y ponen el ejemplo de que Dios tomaba vino. La Biblia dice que Jesús multiplicó el vino, o sea que a Jesús le gustaba alzar el codo. Entonces la gente siempre va a buscar una excusa para ser permisivo frente al pecado. Entonces cuando pasa eso, ¿qué hacen? Es que la Biblia me enseña a mí que yo me puedo airar, que yo puedo tener ira. Pero lo que dice es que yo debo perdonar. Pero la Biblia dice airaos, pero no pequéis, o sea que yo puedo vivir airado todo el día. Entonces las pasiones cuando te empiezan a dominar, te empiezan a volver permisivo. ¿Qué la palabra? Airados, o sea, como alejados. Airados significa tienes derecho a sentir rabia. Rabia. Sí, es como más Ira. fuerte Sí. que la rabia. Pero no tiene derecho a pecar, o sea, usted, como Jesús en el momento que entró al templo vio que estaban los ladrones y eso, y agarró juguete y le dio juguete a todos porque estaban haciendo algo que no debían. Él ¿sí? estaba bravísimo. Él estaba en ese momento bravo, ¿por qué? Porque veía que la gente estaba haciendo las cosas mal, pero no pecaba, ¿por qué? Porque una cosa es cuando a ti te da rabia que tu hijo hizo algo y tú le castigas moderadamente y no lo lastimas, pero otra cosa es cuando tú te llenas de ira y de rabia y lo maldices. Ya empiezas a tratarlo mal, ya empiezas a decir vulgaridades. ¿Más algo? ¿Estás diciendo algo? Sí, André, pero no, ya que veía mal la imagen, pero se escucha bien. Pero la imagen se ve bien. Se distorsionaba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona empieza a ser dominada por sus pasiones, esa persona no puede ver el orden de lo que Dios le quiere decir. Entonces, ¿qué es una pasión desordenada? Te ganas 500,000, ¿sí? Quincenales. Te gastas 800, quincenales. Y empiezas a ser permisivo con esa área económica. Entonces empiezas a pedir prestado aquí, empiezas a pedir prestado allá, empiezas a pedir prestado acá, y cuando te das de cuenta, ya tu sueldo es de 500,000, pero tú quincenalmente te estás gastando 800. Y ya estás, imagínate, ya en mes y medio, ¿cuánto debes? 900,000.
y empieces a ser permisivo. Entonces tú después empiezas a decir, bueno Dios, ¿y por qué Dios no me prospera? ¿Y por qué Dios no me ¿Y por qué Dios no me da? Porque eres un mal administrador, eres permisivo en tu área económica. A veces uno ve cristianos que llevan años conociendo de Dios, pero aún los ve jugando baloto, jugando rifa, jugando loterías. Y ahí es cuando dice la persona que no entiende. Y dice, ay, pero no es pecado. Una vez una señora me hizo una pregunta y me dijo, Pedro, ¿qué pasaría si yo compro, me dijo así, yo compro el tiquete del baloto y se lo regalo a usted? Que pronto se lo puede estar ganando usted. Y si usted se lo gana, ¿usted pecó o no pecó? Y yo le dije, ¿cómo? Digo, si yo compro el tiquete y se lo doy a usted, pero usted se lo gana, el tiquete cae y ese dinero queda para usted. ¿Usted pecó o no pecó? Y yo no pequé. Digo, ¿por qué? Pero usted es el que está ganando el dinero. Porque yo no lo compré. Yo no estoy colocando mi confianza en ese dinero. Usted sí. Porque es que cuando la persona empieza a comprar loterías, empieza a colocar su confianza, su dependencia, su fe en que puede ganarse eso. Entonces en ese momento es cuando empiezan a ser permisivos en su área económica. Es cuando tú sabes que tu dinero es de 800,000 pesos y llegas y dices, es que yo vivo por fe. ¿Cómo así? Trabajas y te ganas 800. O Dios proveerá. Pero tú dices que vives por fe y te metiste en una casa donde pagas arriendo 1.200.000. Y tú dices que más el justo vive por la fe. Y resulta que el justo no está viviendo por la fe. Porque la Biblia dice que cada uno crea de acuerdo a la medida de fe que le fue dada. Entonces en ese momento, ¿qué está sucediendo? La persona no está viviendo por fe. Está viviendo excesos económicos que lo van a llevar a un quebranto. Está siendo permisivo con su área económica. Entonces tú tienes que mirar en qué estás viviendo una pasión desordenada. ¿En qué área estás viviendo pasión desordenada? ¿En tus finanzas? ¿Cómo sería una pasión desordenada, Janet, en la parte financiera? Cuando empiezo a comprar cosas que no necesito. O sea que una persona con una pasión desordenada financiera es que tiene su armario de 200 pares de zapatos, 50 pares de zapatos y nunca se pone uno. Sí, claro, Siempre pone lo mismo. eso. ¿Y qué pasa con unos zapatos? Por lo menos en el caso de cuando yo trabajaba en zapatería, cuando uno deja un zapato almacenado durante mucho tiempo, el pegante se cristaliza, porque no le das movimiento. Entonces cuando ya te lo vas a colocar, el zapato se dañó, porque el pegante se cristalizó. Entonces a veces esas pasiones desordenadas te llevan a perder dinero, a que ese dinero se gaste mal. ¿Sí? Yo me acuerdo que en Cúcuta teníamos un muchacho y yo no sé por qué, pero él tenía un detalle de que cada vez que pedía algo prestado, lo dañaba. Cada vez que algo le prestaban, él lo dañaba. Y no lo hacía conscientemente. Me acuerdo una vez que le prestaron una cicla y estábamos en una especie circular y la colocó ahí en la reja y pusieron como 7 ciclas encima y sacaron precisamente la de él y se la llevaron. Y él decía, pero Pedro, yo no entiendo por qué cada día son quebrantos y quebrantos económicos. Y empezamos a estudiar y a indagar qué hacía, y el muchacho cada 2 semanas se compraba un tiquete de lotería. Y yo le decía, ¿y tú por qué compras lotería? Y digo, porque yo espero y le oro a Dios que yo me pueda ganar la lotería para salir de la situación en la que estoy. Entonces, esos actos permisivos, esas pequeñas cosas, son pasiones desordenadas que te van a llevar a un quebranto. ¿Amén? Amén. ¿Qué otra cosa vivía Sansón? Sansón tenía sentimientos, tenía desobediencia y rebeldía. Jueces 14, versículo 3 y 4 dice, ¿qué es lo que el versículo 3? Léamelo, dice, hágame el favor. ¿Del 14? Del 14, versículo 3, y Jané el versículo 4.
Y sus padres entonces le preguntaron: ¿por qué tienes que elegir como esposa a una mujer de esos filisteos que no conocen a Dios? ¿Es que no hay mujeres en nuestro pueblo entre los demás pueblos de israelitas? Pero Sansón insistió: esa muchacha es para que me gusta, vayan a pedirla para que sea mi esposa. ¿Y qué dice el versículo Mas 4? su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Entonces, Dios tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? Destruir los filisteos, ¿no? Poder entrar y acabar con ese pueblo que estaba destruyendo el pueblo de Dios. Pero ¿qué era lo que hacía Sansón? Sansón siempre esquivaba eso que Dios le había ordenado a él, y lo que quería buscar era alianzas. Quería buscar una alianza con esas mujeres. ¿Por qué? Porque cuando él se aliaba con ellas, al aliarse con ellas, él ya no podía destruir ese pueblo, porque ya tenía una esposa de parte de ellos. Cuando ellos se daban sus esposas, automáticamente había una alianza, y Dios no quería eso. Pero él tenía en su corazón desobediencia y rebeldía. Entonces, una persona que entiende que Dios lo ha llamado y que quiere quitar la permisividad de su vida, lo primero que tiene que aprender es a ser obediente. Yo me pregunto a veces, cuando la gente abre este hermoso libro que se llama Biblia, y cuando la Biblia llega y dice: no mintáis, no digas mentiras, pero tú sales a la calle y lo primero que haces es mentir, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo desobedientes. En una ocasión en Jeremías, creo que Jeremías 27, dice la Biblia que vinieron los hijos de Israel y le dijeron a Jeremías, se los acababan de llevar cautivo al pueblo, a la tierra de Babilonia, y quedó un pequeño remanente ahí en donde quedaba Israel. Entonces vinieron a Jeremías y le dijeron: Jeremías, queremos que, por favor, te rogamos que consultes a Jehová, porque queremos conocer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Jehová? Jehová quiere que nos quedemos aquí, que nos vayamos a Egipto, o que nos devolvamos o que nos vayamos para Babilonia, donde se llevaron a nuestros hermanos esclavos. Y en ese momento Jeremías les dice: bueno, espérenme, dentro de 3 días yo vendré y les declararé qué es lo que Dios les ha dicho. Y Jeremías se fue a orar y se fue a buscar la voluntad de Dios. Pero antes de que Jeremías se fuera, ellos juraron, dijeron: nosotros juramos de que lo que Dios nos diga, eso vamos a hacer. Y Jeremías se fue, y cuando volvió a los 3 días les dijo: Dios les manda a decir que ustedes se deben quedar aquí en este pueblo, que aquí Él los va a cuidar, que aquí los va a prosperar y que aquí los va a proteger. Entonces los príncipes que habían quedado dijeron: tú lo que quieres es que el pueblo de Babilonia nos mate, y tú dices esas palabras de tu propio corazón. Nosotros sabemos bien que la voluntad de Dios es irnos para Egipto, y se fueron para Egipto. Pero antes de que se fueran ahí, Jeremías les dice: ahora escuchen también lo que Dios les dice. Todo el que se vaya para Egipto, los que no mueran a hambre van a morir a espada, los que no mueran a espada van a morir de pestilencia, y los que no mueran de pestilencia, cuando venga el rey de Babilonia y los invada a los egipcios, ustedes van a ser esclavos también de ellos. Y ellos, ¿saben qué hicieron? Agarraron a Jeremías, lo amarraron y se lo llevaron arrastrados juntamente con él para Egipto. A veces cuando una persona llega y pide a Dios que le dé su voluntad, pero cuando Dios le habla su voluntad, la persona no tiene la obediencia para hacerlo. Es permisivo. ¿Cómo así es permisivo? Obedece a medias. Dios te dice: esa mujer no te conviene, ese hombre no te conviene, no te metas con ese negocio. Pero a pesar de eso, o sea, ¿cómo puedes tú pensar? Un ejemplo, Heidi. Ponte a pensar en esto que voy a hacer. Yo soy una mujer que trabajo en un prostíbulo, en un bar. Y mira, yo estoy frente a una estatua, o de pronto no estoy frente a nadie. Inclusive puedo hasta tener la Biblia. Y yo llego y cierro mis ojos y le digo: Dios mío, yo te pido que tú me traigas clientes a este prostíbulo. Tráeme los clientes para que yo pueda tener el dinero y llevarle alimento a mis hijos a mi casa. Señor, yo te pido que tú me ayudes en esto que te estoy pidiendo.
¿Tú qué piensas de eso en ese momento? No, pues ahí no está Dios en ese momento. Eso es como cuando yo veía, cuando iba al cementerio, ese era creo que la 26, hace mucho tiempo, había una estatua ahí, no sé cómo era que se llamaba, y la gente se acercaba y le hacían una fila grandota y le hablaban al oído. ¿La vio algún día? Bueno, y una vez yo traté como de acercármele, pero en el momento que me le fui a acercar se me vino una paloma así, me picó de una. O sea, como que aléjese de la estatua, quítese de ahí. Entonces, pues yo pienso que como Dios va a estar ahí en ese momento de estar uno pues en el pecado, porque uno anda ahí pues en el pecado, porque la fornicación, ¿qué más puede traer? Entonces ponte a mirar cómo una persona puede estar pidiéndole a Dios que se haga la voluntad. Cómo un sicario se pone una camándula o una cosa en el pie, en la mano, y le ora a la Virgen. Le ora a la Virgen para que la Virgen le proteja, para que él pueda ir a matar a la otra persona, pero que a él no lo mate. O sea, ¿a cuál Dios le están orando? O sea, ¿cómo puedes pedir la voluntad de Dios en algo que está haciéndose mal? Entonces, vemos personas que le están diciendo al Señor, Señor, por favor, ayúdame que tu voluntad, si es tu voluntad que yo me separe de mi marido, Señor, por favor, hazme saber tu voluntad. O sea, ¿cómo podemos pedirle a Dios su voluntad frente a un hecho donde Dios ya dice su voluntad? Pero ¿qué es lo que la persona está buscando? Que su conciencia no le acuse, que su conciencia no le culpe, y por eso se acercan a Dios para recibir una aprobación. Pero Dios, cuando ve a Sansón, ve a un hombre que era permisivo, que era desobediente y rebelde. El papá le dijo, hijo, eso no es así, pero él lo consintió. Él decidió tomar esa actitud. Mira, cuando tú quieres que Dios realmente actúe en tu vida y que actúe en nuestra vida, lo primero que debemos aprender a hacer es radicales. ¿Hacer qué? Radicales. O sea, tenemos que ser radicales en todo. Yo no puedo ser radical en una área y en la otra no. O sea, yo no puedo ser radical. Un ejemplo. Yo me acuerdo que en una ocasión conocí a una persona en una iglesia, y este hombre venía y diezmaba mucho y ofrendaba bastante también. Y me acuerdo que la persona se daba a conocer porque hacía muy buenas obras dentro de la misma iglesia, ¿sí? Y cuando tú hablabas de él y él enseñaba el ser radical frente al área financiera, el ser bondadoso. Pero cuando tú ibas a mirar su vida moral, su vida sexual, tenía 2, 3 mujeres y conocía de Dios. Porque a veces nosotros encasillamos en lo que queremos ser radical. Entonces yo soy una mujer radical con mi familia, yo allá me comporto bien, amo a esto, pero en mi parte moral no soy radical, en mi parte económica tampoco. Y Sansón seleccionaba en lo que quería ser radical y también seleccionaba en lo que quería ser permisivo. Una persona permisiva no cumple sus planes. ¿Qué es lo otro que vemos ahí? Sansón desarrolló en su corazón y en su parte emocional sentimientos de odio y de venganza. ¿Qué dice Jueces 15, versículo Heidi me ayuda con el 1 hasta el 3 y Janet del 3 al 6? Jueces 15. ¿Qué dice Heidi? Acontecimiento, ¿qué? ¿Sí es ese? Sí. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la cicla el trigo, Sansón visitó a una mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo deja entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí Sí. de la aborrecía y el día a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar, perdón. Ajá. ¿Sí, no?
Sigue, Janet. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre las dos colas, pues encendió las teas y soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó a su mujer y se la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, después destruiré. Y los hirió en la cadera y en el muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en una cueva de la peña en Etán. Mira que lo otro que vemos en la vida de Sansón, que emocionalmente era un hombre lleno de odio y de venganza. Él nunca pudo asimilar ni practicar una vida de perdón. Él siempre que le hacían algo, él automáticamente actuaba en odio y en venganza. Entonces, con doble. exacto, entonces mira que cuando el papá, él llegó y el papá le dijo, yo pensé que la habías aborrecido, pero era una tráfuga del papá de la muchacha. El papá, apenas Sansón se fue a prepararle la casa, él agarró y le dio la muchacha a otro de sus amigos. Cuando Sansón vino a buscar a su prometida, ya no la encontró. Entonces el papá le dijo, toma la niña menor, y Sansón se llenó de ira, y para vengarse del papá, le quemó toda la hacienda que el papá le cuidaba a los filisteos. Amarrar las teas significa vasijas, y la metió en las colas para que cuando las zorras corrieran, quemaran todos. Imagina una zorra corriendo con ese rabo prendido en candela, ellos corrían por todos lados, y por eso fue que él buscó la forma de incendiar todo. O sea, se vengó de lo que su suegro le había hecho. Y eso trajo otra consecuencia, que mataran la que era su prometida, para que no se quedaba con él ni con otra persona, y después poder vengarse de todos ellos. No sé si ustedes hoy escucharon la historia de un muchacho en el valle, de que agarró a su esposa o a la mujer, la muchacha con la que vivía, los dos venezolanos, y agarró y en plena calle delante de todas las personas la encendió y le dio cuchillo, y después él mismo se hirió para quitarse la vida. Y cuando estaban indagando, dicen que fue que él le sorprendió unos mensajes, algo que él vio, donde ella pues estaba como con otro muchacho. Entonces, de venganza y de resentimiento que hizo, fue a quitarle la vida a ella, y ella murió, y él está grave en el hospital. Eso fue allí en el valle. Así es como actúa una persona que es permisiva en su parte emocional. ¿Qué es permisiva en su parte emocional? Es cuando yo tomo la decisión de vivir guardando resentimientos hacia otras personas. Es cuando también tomo el estado de Dios. ¿Cómo así el estado de Dios? El estado de Dios es cuando veo que está sucediendo algo, y yo ¿qué digo? El Señor lo va a juzgar, el Señor lo destruirá, el Señor lo arrastrará, el Señor lo maldecirá. O sea, yo tomo la posición de Dios y juzgo. Y así me vuelvo una persona permisiva en mi parte emocional, donde yo tomo la decisión de no perdonar a mi hermana, a mi hermano, a mi prójimo. Sansón tomó la decisión de no perdonar a su suegro, y eso le trajo consecuencias emocionales muy fuertes. Mira, Sansón terminó, según este relato, dice, y lo hirió en la cadera y en el muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en una cueva de una peña en Etán. Cuando una persona emocionalmente es permisiva y mantiene odio, resentimiento, amargura, ¿cómo es una persona permisiva? Yo sé que ya me hizo algo que me ofendió, ¿sí? Pero yo tomo la decisión de no ir a arreglarlo.
yo tomo la decisión y permito que ese sentimiento se quede ahí guardado. Mi jefe me hizo algo, la señora de la tienda, un vecino, un compañero de trabajo me hizo algo y yo no lo arreglé. Permití que se quedara sembrado ahí. Entonces ya eso empieza a crecer. Y cuando yo ya vuelvo a ver a Janet, ya no la voy a mirar con ojos de amor. Por eso la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque ya cuando pasa un día, 2 días, eso ya se me vuelve una trinchera, eso ya se empieza a esconder y yo ya empiezo a sentir odio y resentimiento. Y aparte de eso, ¿qué hago? Coloco una barrera, coloco un obstáculo que no permite ya poder interactuar o tener contacto con esa persona. Yo debo tener una actitud de no ser permisivo en mi parte emocional. Cuando yo guardo resentimiento y rencor, ¿quién es el más perjudicado? ¿Al que estoy odiando o yo que estoy odiando? Usted que está odiando. ¿Por qué? Porque está haciendo doble ejercicio ahí. Está pecando y está odiando a la misma vez. O sea, está actuando 2 veces de la misma manera. ¿Y cómo lo ves, Janet? Pues, por ejemplo, Heidi no me saludó. Entonces yo, uy, si no me saludó, terrible. Y Heidi lo hizo, no se dio cuenta, no nada, ella ni sabe que me vio. Y yo, no, y vuelvo y me la veo y yo, miren, ahí está, y no me saludó esa vez. Yo soy la única que estoy sufriendo porque eso me causa amargura y Heidi va a seguir como si nada porque ella no sabe, yo no le estoy haciendo daño a ella odiándola, me hago daño a mí misma. O sea que, lo acabas de decir, o sea que cuando yo soy permisivo en mis emociones y no quiero mantener un corazón sano, entonces ya viene una raíz de amargura, que lo acaban de decir, o sea, yo ya vivo amargado. Ahora, la amargura, ¿contra quién se manifiesta? ¿Contra el que me hirió o contra todo lo que en mi entorno? ¿Contra quién se manifiesta, dice? La amargura. O sea, a mí me hirió Janet, pero yo cuando ya permito que mi corazón se llene de amargura, ¿la dirijo solo hacia Janet o cuando una persona se vuelve amargada, hacia quién se manifiesta? A todos. ¿A todos? No, o sea, a uno mismo, porque igual pues el caso uno daña su... Mire la actitud de Sansón. Sansón se llenó de amargura, de resentimiento y se aisló. Porque una persona cuando es permisiva en sus emociones y no mantiene un corazón sano, ¿qué hace? Se aísla, se empieza a sentir rechazado, se empieza a sentir ofendido, todo le ofende. Cree que todo lo que se está diciendo es en contra de la persona. Entonces ya llega y de repente, pues como dijo Janet, de repente repartieron tinto y a él no se les olvidó darle, ¿sí? Pero no lo hicieron con ella. Todo lo agarran como personal, como que me están persiguiendo para hacerme daño. Entonces Sansón, a lo que vio eso, él se volvió permisivo emocionalmente y permitía que todo le hiriera en su corazón, y al contrario él manifestaba esa venganza y ese odio hacia las personas. Sansón no mantuvo un corazón sano. Déjame decirte que mantener un corazón sano es mi decisión. Yo soy el que permito que llega acá y que no llega. No sé si ustedes han leído el pasaje de la Biblia donde la palabra dice, y Dios dice, y yo no me acordaré más de vuestros pecados, ni los traeré a memoria. ¿Sabe por qué Dios no se acuerda de los pecados, ni los tiene a memoria? No. Porque Dios mantiene un corazón sano. Él mantiene un corazón sano. Porque imagínate, Heidi, si Dios te culpara por los pecados que te arrepentiste hace 20 años, hace 15 años, hace 8 años. Imagínate a Dios recordando, Janet, todo lo que usted hizo hace 5 años atrás o 8 años atrás. No me bendecería, porque cada vez que yo lo buscara, él va a decir, pero fue rebelde, pero fue grosera, fue desobediente. No permitiría ese amor que él tiene hacia mí. Ahora pensemos, estamos hablando de personas, pero pensemos, según la estadística dice que cuántos habitantes hay, Joana Pérez, más o menos cuántos habitantes en el mundo hay. Así un índice, 200 billones. Entonces hablemos de 200 millones de personas.
Póngase a pensar, Dios recordando el pecado de 200 millones de personas y manteniéndolos amontonados en su corazón. Ya, frito todo. Dios es el experto en mantener un corazón sano. Por eso Él en Proverbios 24:3 creo que Él dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea, Él nos manda a guardar nuestro corazón, a no ser permisivos en nuestro corazón, a no permitir que se claven esas heridas. Mira, una mala actitud de una persona, tú eres el único que toma la decisión de permitir que llegue a su corazón. Así es. Sansón pudo haber tenido la probabilidad de decirle, bueno, suegro, usted cometió un error, el suegro faltó, el suegro por la ley podría haber sido juzgado, pero él tomó una decisión de venganza, no le perdonó. Amén. Amén. Era un hombre de carácter débil. 14:17. Mira lo que dice en el versículo 17. Dice, y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron de banquete, mas al 7º día se lo declaró, porque le presionó. Ella lo declaró a los hijos de su pueblo, y al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, qué cosa más dulce que la miel, qué cosa más fuerte que el león. Le declararon el acertijo que Sansón había dado. Pero mira, era un hombre de carácter débil, porque ellos habían hablado con la prometida de Sansón para que ella lo obligara, o sea, lo sedujera, lo dominara, a que él contara cuál era el secreto que él tenía. Pero eso no le pasó una sola vez, eso le pasó también con Dalila. O sea que era una persona de carácter débil. ¿Qué diferencia hay, Janet, entre carácter y temperamentos? Porque es que la gente dice lo siguiente, dice, llegan, ¡yo, cabrón! Y se paran y dicen, uy, es que él tiene un carácter fuerte. ¿Qué diferencia hay en temperamento y carácter? Los temperamentos son emocionales. Los temperamentos es donde es colérico, sanguíneo, flemático, o sea, donde la persona, sus emociones son movimientos. Pero carácter es la firmeza de la identidad que yo tengo. O sea, cuando tú le dices a una persona, esta persona tiene carácter, es porque es responsable y asume todo lo que es. O sea, es confiable porque tiene un carácter, ¿sí? Cuando la persona no tiene carácter, es una persona que hoy dice blanco y mañana dice negro y pasado mañana. Es una persona que no es firme en lo que hace. Y Sansón no tenía carácter. Tenía un temperamento fuerte. Se llenaba de rabia, de ira cuando... ¿verdad? Se llenaba de rabia, de ira cuando no le daban lo que él quería. Pero su carácter era un carácter débil. Sigan. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre, cuando lo ponían en el momento donde él debería tener un carácter firme, era donde se lo obligaban. Ejemplo, Heidi promete, yo voy a cambiar, voy a ser una mujer diferente, voy a realmente renovar mi vida. Llega Janet, Heidi, hoy vamos a ir a bailar. Bueno, vamos. Bueno, ¿tiene carácter? No. Pero uno Heidi la ve gritando, es un ejemplo, ¿no? La ve gritando por la casa, ¡muévanse, la pobre, hagan! Uy, yo no vuelvo a tomar, es la última vez que tomo. ¿Y qué pasa? Al otro día están ahí. No tienen carácter. Y Sansón no tenía carácter. Era un hombre que tenía un propósito, un llamado, algo poderoso de parte de Dios, pero él no tenía el carácter. Mira que la mujer se ponía a llorar y lo chantajeaba. Ay, si ves, si tú eres mi amiga, vamos. Si tú eres mi amigo, tenés que hacer esto. Si tú eres mi amigo, vamos a hacer aquello. No, cuando una persona tiene carácter,
es radical, Claro. es firme en lo que está haciendo. Y él no lo tenía. Y mira, a él en las 2 veces que cometió su error fue por culpa de su carácter. Era de carácter muy débil. No tenía esa capacidad de decisión. Entonces ahí te preguntan, Heidi, ¿tú en qué quieres trabajar? Entonces Heidi, ¿cómo es que es? ¿En qué? Ejecutiva comercial. Ejecutiva comercial. Entonces ella, yo quiero trabajar en ejecutiva comercial. Entonces después llega y le dice Janet, no Heidi, pero la verdad es que yo a usted no la veo como ejecutiva comercial, yo la veo a ustedes como ¿qué le dirías? Caballosa. No, Como recepcionista. como recepcionista. Entonces, ¿qué hace ella? Supuestamente el sueño, el anhelo y lo que estudió, lo pone a un lado porque otro le dijo otro concepto que tenía diferente de ella misma. Entonces, él no tenía un concepto claro de lo que él era para Dios. No respetaba el pacto, no era radical. Jueces 14, 19. Jueces. 14, versículo 19. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió en Ascalón y mató 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos le dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. No era un hombre que respetaba el pacto. O sea, cuando uno ve a Sansón, Sansón sabía que él no podía tocar cosa inmunda. ¿Y qué hizo? Él fue y tocó muerto. Cuando tú ves una persona que no es capaz de ser una persona de pacto, una persona de compromiso firme con el Señor, uno se da cuenta que hay debilidad de carácter, pero que esa persona tampoco es confiable. Una persona permisiva no es confiable ni para Dios ni para ninguno. Perdóname lo que voy a decir, pero a veces uno ve personas que están viviendo en unión libre y uno les pregunta, ven, ¿por qué no se han casado? Porque estamos conociéndonos, estamos mirando si somos o no somos. Y uno les hace una pregunta, ven, ¿y qué es lo más precioso que tú tienes? Le pregunta uno a la mujer. Y la mujer dice, bueno, pues lo más precioso que yo le puedo entregar a él fue mi intimidad, mi cuerpo, poder estar con él íntimamente. Y si le entregaste lo más precioso que tenías, ¿por qué le tienes miedo a un pacto? ¿Por qué le tienes miedo a colocar eso en bendición? ¿Sabes por qué? Porque las personas no quieren respetar los pactos, no quieren respetar los principios que Dios les ha dado. Entonces, te voy a hacer una pregunta, Heidi. Si yo soy tu jefe y yo te mando a decir que le digas a una persona que llegó a buscarme que yo no estoy y yo sí estoy, Mentiroso. es mentiroso. Tú vas y le dices. Sí, claro. Si vas y le dices, te pregunto, ¿tú eres confiable para mí como jefe? No. Porque si un día te prestaste para decir mentiras, mañana lo vas a decir para tu propio para favorecerse usted misma. Claro. Yo estando trabajando en una empresa, me dijo la jefe, Pedro, hágame un favor, dígale a fulano que no, yo no soy libre. No, jefe, qué pena, pero eso tiene que decírselo usted. ¿Y por qué? Porque yo no voy a decir mentiras por usted. ¿Y por qué? Porque si yo hoy digo mentiras por usted, mañana usted no creerá lo que yo le voy a decir, porque dejaré de ser confiable para usted. Yo delante suyo ya sería un mentiroso. Y yo debo ser confiable para usted. Por eso yo no me presto para él. Entonces a veces la gente no respeta principios bíblicos, como el matrimonio, como guardar la palabra. ¿Cómo puede una mamá exigirle a un hijo que no sea malo cuando la misma mamá le dice, hijo de tantas, ¿por qué es tan grosero? Mija, va a llegar al Señor que yo no estoy. O sea, ¿con qué autoridad le vas a exigir a un hijo que se comporte honradamente, que sea honrado cuando el niño te llega con monedas, con carritos, con bolsitos que no son de él, y llegan a la casa y te presentan el lapicero del colegio y usted le pregunta, mijo, ¿y eso qué es? No.
me lo encontré. Y tú no indagas qué pasó ahí. ¿Cómo es posible que llega un niño a la casa de 14, 15 años y llega con plata y no está trabajando y nada, y los papás no saben de dónde sacó ese dinero y no indagan? O sea, ahí es cuando no tenemos la autoridad, somos permisivos. Estamos siendo de instrumento de deshonra. Es cuando una persona es permisiva, automáticamente está haciendo como hacía Sansón, no guarda el pacto. No tenía identidad y quería sobresalir. Jueces 14:10. ¿Qué dice Edison? Jueces 14:10. Ya vamos terminando. ¿14 qué? 10. Su padre fue a la casa de la joven y Sansón hizo allí una fiesta, porque esa era la costumbre entre los jóvenes. Entonces Sansón, al hacer la fiesta del papá, Sansón quiso sobresalir. Y él hizo un compromiso con el cual él sabía que no se debía meter. No tenía identidad. ¿Cuántos problemas tenemos por falta de identidad? ¿Qué es identidad? Cuando me identifico con algo. Cuando identifica con algo. ¿Para ti qué es identidad? Cuando, o sea, mi forma de ser no depende ni de mi círculo social, ni del lugar donde estoy, sino soy la misma en mi casa, en mi trabajo, con mis amigos. Acá Sansón lo hizo porque, digamos, era la moda. Entonces, no fue porque esa fuera su identidad, sino porque él vio que todos los jóvenes lo hacían. Estaban todos los jóvenes y él quiso sobresalir. No tenía identidad. Entonces a veces tú te metes en cosas. Me acuerdo que hay personas que usted les dice cualquier cosa y a todo le dicen sí, sí, sí. Y no importa el problema en el que se estén metiendo. Yo a veces le digo a la gente, hombre, si Dios siendo tan poderoso, teniendo todas las riquezas del universo, teniendo todo lo que tiene, y a veces tú le preguntas o le pides algo y él te dice, no. Entonces, si Dios tiene esa capacidad de decir que no, ¿por qué nosotros no? Entonces, a veces la falta de identidad te hace meterte en problemas que no son tuyos. Venga, ¿me vas a servir de fiadora para eso? Sí. ¿Y quedas de fiadora? Y resulta que la persona quedó mal y le dejó la culebra a usted. ¿Y la Biblia qué dice? No salga fiador de nadie. ¿Sí o no? Sí. Entonces, Sansón no tenía la identidad. Él no era una persona que fuera firme de carácter, sino lo que hacía era que cada vez que estaba en un momento social, cometía errores. ¿Sansón quién era, un discípulo o quién era? Sansón era un juez que Dios escogió en el Antiguo Testamento para gobernar a Israel, para sacarlo de la esclavitud. Entonces él no tenía esa identidad. Y él hizo un pacto, hizo un compromiso con las personas que estaban ahí. Y eso lo llevó a cometer uno de los errores más grandes de su vida. No tenía identidad, quería sobresalir. Tenía una sexualidad y una vida moral permisiva. Jueces 16:1. ¿Qué dice Janet? Jueces 16:1. Tenía una sexualidad y una parte moral permisiva. Y fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Se fue a buscar una mujer, ¿qué? Dice ahí, ramera. O sea, su vida sexual era un desorden. Mira, tan tremendo, un hombre que Dios escogió desde el vientre, le dio destino, le dio propósito. Un ángel vino a anunciar su venida como a Jesús, pero él no tuvo en cuenta todo lo que Dios le había permitido, le había llamado a hacer.
todo lo que Dios le había permitido para que él pudiera llegar a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Malas compañías que contaminaban, Jueces 16 del 4 al 6. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su fuerza y cómo podríamos vencer, para que le atemos y dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1000 siclos de plata. ¿Qué hizo él ahí? Malas compañías que lo contaminaban. Yo no entiendo a veces cómo la Biblia enseña, dice que las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres, que las pequeñas zorras echan a perder todas las manadas. Entonces a veces tú sabes que tienes amigos, que hay personas que son contaminantes. Así como Sansón, él se unió a esta mujer Dalila. Aparte de eso, estos hombres empezaron a tejer una trama en contra de él, pero él nunca se persuadió de eso, nunca se persuadió de todos los enemigos que tenía, y lo único que hizo fue permitir que esas personas se metieran en su vida. Nunca dijo abiertamente quién era él. Esto lo lleva a mentir siempre sobre lo que él era y lo que Dios había llamado a hacer. No sé si ustedes conocen los cristianos J-Bond. ¿Sí los conocen? No. ¿No conocen los cristianos J-Bond? Los cristianos, los agentes 007. ¿Sí? ¿Y los conocen? Que nadie sabe que son cristianos, que llegan a un trabajo, a una casa, a una ciudad, y nadie sabe que son cristianos. ¿Sabe por qué nadie sabe que son cristianos? ¿Sabe por qué ellos no se identifican como cristianos? Ni por su comportamiento, ni por su hablar, ni por su actitud. Porque eso les da permiso a pecar. Eso les da permiso a pecar. ¿Por qué? Porque como ellos no se han identificado como tal, entonces nadie los va a juzgar. Entonces ahí es cuando tú en la empresa te enteras después de 5 años que hay una persona de tu trabajo que va a una iglesia. ¿Cómo así? ¿Y usted va a una iglesia? Sí. ¿Y desde hace cuánto? De hace como 5 años. Pero tú en todas las fiestas de la empresa lo ves. Y lo ves. Sí. Y lo ves. Y con la muchacha, con la secretaria. ¿Por qué? Porque no se identifican para tener el permiso para pecar. Escuchen, Sansón nunca se identificó como hijo de Dios. Nunca. Te voy a enseñar. La única parte en la Biblia que vemos a Sansón orando es cuando lo iban a matar. A él nunca se le vio en la palabra decir que Dios estaba con él. Él nunca se identificó. Y por eso cuando, mira tan tremendo, cuando Dalila le pregunta a él que de dónde viene su fuerza, mira la respuesta de él. Y Dalila le dijo a Sansón: te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza, en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Ahí no dijo que venía de Dios, ni que tenía un pacto, nada. Y los príncipes de los filisteos trajeron mimbres verdes que estaban juntos a ellas, y lo ató a ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, y como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila le dijo a Sansón: he aquí que tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora luego cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no hayan sido usadas, me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Siempre empezó
a decir mentiras. Nunca dijo que lo que él tenía venía de Dios. Y esos son los cristianos, los agentes 007 de las iglesias, de los trabajos, de todos los lugares. Gente que nadie sabe que es cristiano. ¿Por qué? Porque eso les da un salvoconducto para pecar. Eso hace que ellos puedan cometer sus fechorías, tener amantes en el trabajo, tener todo, porque su conciencia y su corazón no los acusan. ¿Qué es un cristiano realmente cuando viene y entra a una empresa? No un religioso. Un cristiano cuando entra a una empresa entra con un fundamento. ¿Cuál es? ¿Ganar dinero? ¿O cuál es el fundamento? Pues entra por una necesidad, pero es expandir la palabra del Señor. Es ser testimonio para que con su testimonio pueda ganar gente para Jesús, ¿sí o no? Es poder sacar la gente de las tinieblas a la luz. Pero ¿cómo es posible que hay cristianos que llevan 6, 8 años en una empresa y nadie sabe? Nadie sabe que son cristianos. Nunca predican, nunca hacen una oración, nunca hacen nada. Entonces, sencillamente, ¿por qué? Porque son agentes 007 de Jesús. Son infiltrados, que nunca dicen nada. Entonces, cuando uno ve eso, son iguales que Sansón. Eso le permitía a Sansón mentir, engañar, visitar prostíbulos, porque ahí lo leíste, ¿sí o no? Visitaba prostíbulos, mataba, cometía errores, se contaminaba, vivía en fiesta porque ahí estaba enfiestado con sus amigos y nadie no se acordaba de Dios. No se acordaba, nadie sabía qué era. Nunca lo hubiesen destruido si él dice que su fuerza proviene de Dios, nada. Claro, porque entonces los enemigos no hubieran buscado algo físico, sino hubieran direccionado. Ya, o sea, se dan por perdidos porque ya. Exacto. Pero como él nunca confesó que era cristiano, mira, yo cuando llegué, me acuerdo que cuando llegué a un centro comercial en Cúcuta, se llama Loití, y llegué a trabajar allá, los muchachos tenían la costumbre de que todos los fines de semana se iban a rumbear. Y de ahí se iban para sus moteles y todos juntos. Yo me acuerdo que una muchacha se me acercó, tenía 2 días de haber entrado a trabajar, y me dijo, ¿y usted baila? Yo le dije, sí. ¿Sí baila? Sí. El sábado quiero que vaya a una fiesta que vamos a tener en tal y tal discoteca. Yo le dije, no, yo bailo, pero no en discoteca. Yo tengo una fiesta este sábado, pero no sé. ¿Cómo así? Y claro. Yo le dije, segundo, yo sí voy con mi esposa. ¿Usted es casado? Ese es el otro. Que nadie en las empresas saben que son casados. Nadie lo sabe. Y llegan sin argollas, sin nada, porque son libres, como el viento. Y yo le dije a la muchacha, yo voy con mi esposa. Ay, ¿usted es casado? Ay, pero no importa, mire, él también es casado, y él va a rumbear con nosotros. Le dije, pero es que aparte de eso, yo también soy cristiano. ¡Ay, yo también! La que le estaba invitando a bailar. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo voy los domingos a la iglesia. Entonces llega otro muchacho que estaba y le digo, ¿usted es cristiano? ¿Y desde cuándo? Entonces le dice ella, sí, yo voy a la iglesia tal, una iglesia que nombró. Y ella le dice, pero usted nunca nos había dicho que usted era cristiano. Ay, pero es que eso no necesita decirse. Eso no se necesita hablarse sobre eso. Entonces cuando yo le explico, le digo, mira, yo voy a una fiesta y voy a bailar, pero es una fiesta para el Señor, voy con mi esposa, y a mí no me gusta ir a bares, ni a discotecas, ni nada de eso, porque yo trato de guardarme para Dios, sencillo. ¿Qué fue lo que hice en ese momento? Cuando tú te quieras guardar de la tentación, haz que todos los ojos se pongan encima tuyo. Y con la verdad. Haz que todos los ojos se pongan. Cuando usted se identifica como es, entonces usted ya sabe que donde la embarre. No, las personas se cohiben. Incluso hasta decir groserías, le piden disculpas. ¿Por qué? Porque ya usted sabe que ya tiene vigilantes. Tú ya dijiste que eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios debes comportarte a la altura. Sansón nunca hizo eso.
Nadie supo que él era cristiano. Nadie supo que Dios estaba con él. Nadie. Puedes estudiar la vida de Sansón. Dios habló de él, Dios puso un sello sobre él, y la única parte donde Sansón ora es acá. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme. En Jueces 16, versículo 28. Nunca él había orado, o bíblicamente no se ve que él hubiese orado. Fue la única vez donde él oró. ¿Por qué? Porque él era un cristiano 007, el J. Bonds del Antiguo Testamento. Nadie supo que él tenía un llamado, nadie supo que Dios lo visitaba, nadie supo que Dios lo había llamado con un destino y un propósito. ¿Por qué? Porque él era un permisivo. Su permisividad lo llevó a cometer fechoría tras fechoría. Pero tú vas a decir: Pedro, ¿y cómo terminan los hombres permisivos? Ahí vamos a mirarlo. Primero, Dios se aparta de una persona permisiva. Jueces 16, 18. Mira lo que hizo el Señor. Jueces 16, versículo 18 en adelante. Y viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, y trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas, y lo llamó un hombre, quien rapó las 7 cuerdas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón, siempre que venía, como lo único que le quedaba de su pacto era su pelo, en el momento que le rapó, siempre que él venía, él salía y se escapaba de sus cosas malas que hacía. Pero hubo un momento donde Dios dijo: ya no ando más con permisivos. Porque la gente piensa que Dios tiene que siempre, y esta semana se trata de eso, donde Dios tiene que enseñarnos a nosotros de que Él no va a andar con permisivos, de que la gracia, de que la misericordia, de que la bondad de Dios, pero yo sigo en mi camino de fechorías. Y Sansón pensó que iba a hacer lo mismo, y llegó el momento donde Dios dijo: qué pena, Sansón, esta vez sale solo. Hay un momento donde Dios, por causa de ser permisivo, Dios te dice: qué pena, esta vez sale solo. Sansón siempre salía y Dios iba detrás de él apoyando. Esa última vez él salió y Dios le dijo: ve solo. Entonces la primera consecuencia es que Dios se aparta de él. ¿Dios qué? Se aparta de él. ¿Cómo termina una persona permisiva? En deshonra. Jueces 16, 23. Dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos. O sea, hicieron una fiesta para el día de su muerte. Cayó en deshonra. El hombre que se enfrentaba contra muchos por su permisividad cayó en deshonra. Esa es una de las consecuencias de una persona permisiva, la deshonra. Cuando empiezas a caer de descrédito en descrédito, de descrédito. Permisivo en tu parte sexual, permisivo en tu parte económica, permisivo en tu familia, permisivo en tu parte moral, en tu parte espiritual. Esa es una consecuencia, la deshonra. ¿Qué más? Mira, terminó atado. Versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos.
O sea que antes de que le ataran, terminó sin visión. O sea que una persona permisiva, ¿cómo anda? Ciega. ¿Cómo así? ¿Cómo es una persona permisiva? Entonces, Heidi, si dice que a Sansón le sacaron los ojos, ¿cómo sería en este momento una persona así? O sea, ponte a pensar, ¿cómo anda un permisivo según la palabra? Sí, o sea, él no está ciego, lo guía sus emociones, vive el momento y por eso es que no ¿Quién lo prospera. guía? Entonces va para donde va el viento, dicen por ahí. Entonces, ahí podemos ver un permisivo que hoy se gana 2 millones de pesos y como siempre ha sido permisivo en su vida económica, pasan los años. ¿Y qué tiene Heidi? ¿Qué tiene que? Perdón. Una persona permisiva dice que está sin visión, se gana 2 millones de pesos, pasan los años y no tiene nada. Tienes como que como una... No tiene una visión, un futuro, no sabe para dónde va a ir. Tú le preguntas a esa persona, ¿cuántos años tienes? Tengo tantos. ¿Y para dónde vas? ¿Qué es lo que No Dios quiere? sabe para dónde va, no sabe nada. Porque una de las consecuencias de ser permisivo es que no tiene Visión. visión. No saben para dónde van. Dice en el versículo 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas. O sea que una persona permisiva siempre vive atado a pecados. Sí. O sea que vive atado a pecados morales, a pecados financieros, vive atado. Dice aquí que le ataron. Una persona permisiva queda como esclavo, dice, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Es como si la persona viviera en un pozo cenagoso. La Biblia habla en el Salmo 75, dice, líbrame, oh Dios, del pozo cenagoso. ¿Sabe cómo es el pozo cenagoso? Un permisivo es aquel que está en ese pozo y tú lo ves que se esfuerza y sale y empieza a salir y de buenas a primeras vuelve. Por eso Jesús habló del fundamento, dijo, construid vuestra casa ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Para qué? Para que si viene el viento, la tempestad, lo que venga, no la derrumbe. Dice, no construyan su casa sobre la arena, porque viene el viento, la tempestad y la derrumba. Así es una persona permisiva, vive esclavo, vive en una cárcel y sale y vuelve y se hunde. Sale y vuelve y se hunde. ¿Cómo más es un permisivo? Sin destino, versículo 21. Dice, le sacaron los ojos y lo ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Lo llevaron a Gaza para que él viviera como esclavo en la cárcel. En ridículo y en vergüenza. Jueces 16:23. Ahí donde dice, y entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio, donde hicieron la fiesta para mostrar su trofeo. O sea, agarraron a Sansón y dijeron, mira, pero ¿cómo lo presentaron? Yo quiero que se meta en esa historia. Un hombre que había sido fuerte, que había destruido, que había atemorizado, hoy en día no tenía ojos, estaba atado, maltratado, rapado, y lo llevaron y lo presentaron delante de todos los principales de los filisteos, mostrando el trofeo. ¿Por qué? Porque era una vergüenza y lo pusieron en ridículo. Porque una persona permisiva, tarde o temprano queda en vergüenza y en ridículo. Pero lo más triste de Sansón es lo que dice Jueces 16:28. Entonces, porque la gente cuando lee esta parte de la Biblia dice, wow, qué victoria la de Sansón. Pero para mí no es una victoria, para mí eso me parece una derrota. Porque dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor, acuérdate de mí, ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez. ¿Solamente cuándo? Esta vez. Solamente esta.
¿Sabe qué le pidió Sansón a Dios ahí? Que lo matara. Ahí donde Sansón le dijo: Dios, permíteme derrumbar esto, yo sé que voy a morir acá. ¿Tú crees que ese es el propósito de Dios para Sansón? No. Yo no puedo creer que Dios cree una persona, la forme, la ponga y hable tan bonito, porque, o sea, tú te imaginas que cuando llega Dios y te habla, Janet, hace unos meses y te dice ahí, te dice, te confirma tu bebé, te habla de tu bebé, te habla de la promesa de tu bebé, y que Dios traiga ese bebé y lo ponga en el mundo a sufrir, a pasar hambre, a pasar necesidades, a vivir enfermo. O sea, ¿tú crees que Dios va a mandar un ángel a hablarle a la mamá de Sansón y a decirle todo lo que el niño iba a hacer para que terminara así? No. No. No era el propósito. Ni con Sansón ni con nadie. Yo creo que si las personas que se suicidan supieran que el Señor no los ha mandado para eso. Tremendo lo que dices. Una persona que se suicida. Pero esto que Sansón, ¿qué hizo? ¿Qué fue? Suicida. Y dice acá, dice: fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Mira que lo que más le dolió a él fue perder sus ojos. Ni siquiera le dolió el parto, ni que el Espíritu Santo se hubiera apartado de él. Le dolió fue que le hubieran sacado sus ojos. Así asió luego Sansón de las dos columnas de medio de sobre ella, de sobre las que descansaba la casa, y se echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y entonces se inclinó toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los mató. Al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda su casa de su padre, y le tomaron y le llevaron a la sepultura de Sora en Astaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y juzgó a Israel 20 años. ¿Cuánto duró el propósito de Sansón? 20 años. Jovencito, ¿no? Un joven que fue sujeto a la permisividad, fue sujeto a todos esos desenfrenos que hablamos, pero lo que más me dio tristeza fue ver cómo fue cortado de su propósito. Sabes que a veces cuando, ahorita el Señor me habla sobre cuando un muchacho es tan permisivo en la deshonra, cuando un joven persiste en deshonrar a sus padres, ¿tú crees que existen las balas perdidas? No. Yo no creo que existan. Porque la Biblia dice que la maldición nunca vendrá a la casa sin causa. Y también la Biblia dice que Dios en su mano dio, escucha esto, el poder para vivir más años o para cortarlos. ¿Cuál es el único mandamiento que me alarga la vida? ¿O me la acorta? Entonces dice: honrarás a tu padre y a tu madre, para que los días que Dios te da sobre la tierra sean largos. O sea que si yo los deshonro, ¿cómo son los días? Cortos. Cortos. Entonces cuando tú ves un niño, un muchacho, 13, 14 años, y que está por ahí sentado, que va pasando y ¡ping!, una bala lo encuentra, tú tienes que ir a mirar ¿por qué sucedió eso? Hay momentos donde la gente dice: bueno, pero que es la voluntad de Dios, pero tú te pones a indagar y la deshonra, la grosería, la vulgaridad. Inclusive a veces los muchachos no le contestan a sus padres, pero sí lo dicen en su mente. Y la Biblia dice que nuestros pensamientos son gritos en el cielo. Sí, claro. Entonces, cuando un hijo empieza a deshonrar a sus padres, pasa lo que pasó con Sansón. Sansón deshonró a sus padres, no hizo caso de lo que sus padres le dijeron. Y a la edad de 20 años fue cortado. Fue cortado en su propósito.
Hoy Dios nos dice lo siguiente. Sansón no entendió que todo lo que Dios le había dado para ser uno de los mejores de su época, pero su permisividad y su liviandad lo llevó a tener pequeñas conquistas. Nunca llegó al cumplimiento de los planes de Dios para su vida. Y ahí es donde volvemos a leer 1 Corintios 9:24. ¿Qué dice 1 Corintios 9:24? ¿Sí te acuerdas de lo que dice? Que en una carrera todos corren, pero solo se gana el premio que llega de primera. ¿Sí? Entonces que nos afanemos por ser el primero. Mira lo que dice 1 Corintios 9, versículo 24. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, Pablo nos enseña y nos dice: yo mismo me golpeo mi cuerpo no siendo permisivo, porque yo tengo un objetivo, una meta. Yo quiero estar con Dios, yo quiero hacer las cosas bien, y corro de tal manera que voy a obtener el premio. Pero Sansón no pensaba así. Sansón dijo: ay, Señor me perdona, ay, Señor me restaura, ay, Señor no me va a matar por eso, Señor no me va a hacer nada malo por eso. ¿Y cómo terminó? Arrepentido. Cortado. Sí, pero igual manera, o sea, no arrepentido, sino que él ya quiso, pues... Porque si él se hubiese arrepentido, seguramente el Señor lo escucha, pero él ni siquiera se arrepintió. Él aún en ese último momento actuó en su ira, porque le dijo: dame la fuerza para vengarme de los que me sacaron mis ojos. O sea, no, de pronto hubiese dicho: Señor, perdóname porque respeté el pacto, perdóname porque hice cosas malas. No, dame fuerza porque me sacaron mis ojos y vengarme. Me da mucha venganza. Amén. Amén. Vamos a ver. Señor, hoy te damos gracias por esta palabra que nos has enseñado. Gracias por la oportunidad que permites de que nosotros podamos haber aprendido tu palabra. Tú debes empezar a pedir al Señor y dígale que quite toda permisividad de tu vida, de nuestra vida, Señor. Quita toda permisividad de mi vida, Señor. Perdóname, Jesús, por cada momento que me he dejado dominar por mis pasiones. Perdóname por cada momento que he dejado que la rebeldía, que el orgullo, que la arrogancia, Padre, destruya el propósito por el cual tú me has llamado, Señor. Perdóname, Señor, porque me he contaminado de sentimientos de odio, de venganza, de ira. Hoy te pido que tú me perdones. Perdóname, Señor, por ser una persona débil de carácter. Perdóname, te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, perdóname por no respetar tu pacto, por no tener una identidad y querer sobresalir. Hoy te pido que tú me perdones, Padre. Perdóname por tener una sexualidad y una vida moral permisiva. Ayúdame a limpiarme, Señor, porque tu palabra me enseña que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Padre, perdóname por mis malas compañías que me contaminan, Dios. Padre, perdóname si en todos los momentos donde he estado en empresas, en el colegio, en universidades, aún con mis amigos, nadie sabe que soy cristiano, que yo te busco. Perdóname si he sido un agente 007, Dios. Hoy te pido en el nombre de Jesús que tú me perdones y que me laves con tu sangre, que toda permisividad de mi vida sea arrancada, sea erradicada de mis huesos, sea erradicada de mi corazón, de mi mente, de mis pensamientos. Dígale: Señor Jesús, hoy yo te pido que esta palabra
que fue una semilla, produzca un árbol y que tenga mucho fruto. Enséñame a ser radical, a ser firme en el propósito por el cual tú me has llamado. Hoy, Espíritu Santo, perdóname, porque cuando no soy radical, cuando soy permisivo, a ti es el que hiero, es el que contristo. Perdóname por contristarte, por ofenderte. Hoy te suplico que no me mires a mí, mira la sangre de Jesús, mira la sangre de Jesús que está sobre mi vida. Y por esa sangre, Espíritu Santo, ven sobre mi vida. No permitas que yo me aparte de ti. Ayúdame a menguar para que tú crezcas y que tú produzcas en mi vida santidad, firmeza, el ser radical. Hazme santo como Jesús es santo, para que yo pueda cumplir el propósito de Dios sobre la tierra. Hoy, con la autoridad que tú me has dado a través de tu nombre y a través de tu sangre, Jesús, yo bendigo mi vida espiritual y yo declaro que se fructifica. Hoy, a través del nombre de Jesús, yo bendigo mi familia y declaro que yo y mi casa serviremos al Señor. Yo declaro firmeza, santidad y el ser radical. Señor Jesús, en tu nombre yo bendigo mi vida financiera y declaro que tú deseas que yo sea prosperado en todas las cosas, así como prospera mi alma. Señor Jesús, hoy bendigo mi vida sentimental y emocional. Tu palabra dice, no es bueno que yo esté solo. Por lo tanto, yo pido que tú traigas tu bendición, tu compañía, mi complemento sobre mi vida emocional. Señor Jesús, hoy bendigo mi vida secular, que es mi trabajo, mis amigos, y yo declaro que tú me rodeas de personas firmes y sólidas en el Espíritu. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un momento, hacemos otra oración. Señor precioso, te pedimos esta noche que tú reveles nuestra identidad del cielo. revela la Que identidad, nos Padre. quites la venda de nuestros ojos. Quita toda venda. No permitas que nos desviamos por el mundo, por las atracciones del mundo, por lo que el mundo nos muestra que somos. Así De hoy es. en adelante creemos que hemos sido formados en un propósito Así es, en el celestial nombre de y que Jesús. tú nos tienes con un propósito divino y no va a cambiar, ni vamos a creer en ninguna mentira, En el sino nombre de que Jesús. ahora en adelante nuestros ojos espirituales y terrenales son abiertos Así para es. darte la gloria y la honra a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. 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 Bueno, muchas gracias a los que están conectados. Que Dios me los bendiga y me los guarde.